¿Qué significa definir un espacio de estado? En un espacio de estado definimos todas aquellas variables que permiten identificar un sistema y describir su movimiento en el tiempo. La cantidad necesaria y suficiente de variables de estado para describir la respuesta de un sistema es igual al número de elementos dinámicos que este sistema presente. Esto generará un modelo que está representado por una ecuación diferencial de orden n o por n ecuaciones dimensionales de primer orden. Nosotros habíamos visto en la unidad 1, cuando definimos modelos de sistemas de primer orden, sistemas que llamábamos capacitancias autorreguladas, cuyo modelo partía de una ecuación diferencial de primer orden, como esta, en donde teníamos una variable de estado y una variable de entrada. Esa ecuación diferencial, por ejemplo, que definía el nivel en un tanque frente a variaciones en el caudal de entrada a ese tanque, tenía una característica en su respuesta que era de tipo exponencial, y ese tanque definido por ese modelo nos permitía encontrar la forma de la respuesta, de la salida. De esta manera podemos generalizar ecuaciones de una entrada y una salida, es decir, una salida I de t que depende del estado de ese sistema y depende de la entrada, y a su vez una ecuación diferencial que relaciona las entradas y las variables de estado. Cuando nuestro sistema tiene más de una variable de estado, es decir, son sistemas de segundo orden o de orden superior, vamos a necesitar definir varias variables de estado y a veces más de una entrada y más de una salida. Entonces, una forma sencilla de definir ese conjunto de variables de estado, de variables de entrada o de variables de salida es a través de vectores. Entonces, tendremos un vector de variables de entrada, un vector de variables de estado y un vector de variables de salida. Ese modelo, que ahora va a ser un modelo matricial, va a estar definido también por una ecuación diferencial de primer orden, pero en donde nuestras variables ahora van a pasar a ser vectores, en el caso de x, de u y de y, y los coeficientes, que pueden ser constantes o variables en el tiempo, se van a definir a través de matrices. Una matriz A, que es la relación entre la variación de las variables de estado y las variables de estado. Una matriz B, que es la relación entre las variaciones de la variable de estado y las entradas. Una matriz C, que relaciona las variables de estado y las salidas. Y una matriz D, que relaciona las entradas con las salidas.
Si analizamos la ecuación diferencial, digamos, el modelo, tanto de las variaciones de las variables de estado como de las salidas, podemos hacer lo mismo que hacíamos en la unidad 1, aplicar transformada de Laplace a esta ecuación matricial. Aquí tendremos que la transformada de Laplace de la derivada será S por un vector de variables de estado menos las condiciones iniciales, que también es un vector de condiciones iniciales, igual a A, que estamos suponiendo que es una matriz de coeficientes constantes, por la transformada de Laplace del vector de variables de estado, más B, que también es una matriz o un vector, dependiendo de la cantidad de entradas y de variables de estado, pero en forma general podemos decir que es una matriz B multiplicada por la transformada de Laplace de las entradas. En esta otra expresión, también cuando aplicamos transformada de Laplace, nos quedará I de S igual a la matriz de coeficiente C por la variable de estado aplicándole la transformada de Laplace, más D por la transformada de Laplace de las entradas. Si de esta expresión agrupamos en el primer término aquellos que tienen X de S como valor común, nos quedará que la matriz o el vector de variables de estado X de S multiplicado, aquí tenemos que multiplicar S por la matriz identidad para que esta resta sea de matrices del mismo orden, va a ser igual al vector de condiciones iniciales de las variables de estado más B por U. Si despejamos X de S, tenemos que premultiplicar por S por I menos A la menos 1, por eso premultiplicando en ambos miembros nos queda esta expresión. Si a este valor X de S lo reemplazamos en la ecuación de salida, vamos a tener que la variable de salida es la matriz C por S por I menos A la menos 1 por B por U de S más D por U. Si ahora entre estos dos términos saco factor común U de S, vamos a obtener este paréntesis. El cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada no es otra cosa que nuestra función de transferencia, que en este caso va a ser una matriz de funciones de transferencia. ¿Por qué digo que es una matriz? Porque habrá una relación entre I1 y U1, otra entre I1 y U2, otra entre I1 y U3, y así sucesivamente todas las combinaciones entre las entradas y las salidas. Eso va a generar una matriz de funciones de transferencia, que va a ser igual a ¿qué? A la matriz C por la inversa de S por I menos A por B más D. Sabemos que la inversa de una matriz es la adjunta dividido el determinante. Es decir, que si yo reemplazara esta matriz inversa por la adjunta dividido el determinante y hacemos un análisis semejante al análisis de estabilidad que hacemos en los sistemas simple entrada, simple salida, que llamamos SISO, ¿cómo analizábamos la estabilidad de esos sistemas? Analizando las raíces del denominador de la función de transferencia. En este caso, como al reemplazar la matriz inversa por la adjunta dividido el determinante, lo que nos queda en el denominador es el determinante de S por I menos A. Por eso, ese determinante de S por I menos A será lo que nos define la ecuación característica de un sistema multivariable. Y al igual que en los sistemas SISO, ¿qué hacíamos con esa ecuación característica? Obteníamos las raíces y a partir del análisis
del signo de la parte real de las raíces obtenidas, podíamos decir si el sistema es estable, condición de oscilación permanente o inestable. En este caso, el análisis del determinante de S por I menos A igualado a 0 es lo que nos va a permitir analizar en un sistema MIMO de una forma muy sencilla y muy rápida si ese sistema MIMO es estable o no. Entonces aquí hacemos un ejemplo, partimos de un modelo en donde tenemos una matriz A, un vector B, nuestro vector de variables de estado, que en este caso es H1 y H2, y un caudal de entrada Q0. Si sacamos el determinante de S por I menos A, vamos a obtener esta condición y esta será nuestra ecuación característica que al igualarla a 0 nos permite obtener estas dos raíces, menos 1 y menos 2. Simplemente analizando que esas dos raíces tienen parte real negativa, podemos decir que el sistema definido por esta ecuación matricial tendrá una respuesta estable. ¿Cómo lo vamos a verificar? Si hacemos realmente la matriz inversa de S por I menos A, resolviendo la adjunta dividido el determinante, todos estos pasos son para encontrar la matriz adjunta de S por I menos A, y luego lo vamos a dividir por el determinante a cada uno de esos términos, obtendremos la matriz inversa S por I menos A. ¿Cómo encontramos la solución de nuestra ecuación de estado? Es decir, ¿cómo hacemos para encontrar la antitransformada y, al igual que en los sistemas SISO, encontrar cómo será la respuesta de ese sistema? Bueno, simplemente, si queremos encontrar la solución homogénea, ¿qué significa nuestra solución homogénea? Aquella solución en donde las entradas son 0, es decir, estamos encontrando la respuesta propia del sistema sin que la esté perturbando alguna entrada en particular. Por eso, esta entrada U de t va a ser 0 y nos quedará solo el término variación por unidad de tiempo del vector de variables de estado igual a la matriz A por el vector de variables de estado. Entonces, cuando hemos hecho que la entrada sea igual a 0, esta ecuación es la que nos define la respuesta en estado transitorio o lo que llamamos solución homogénea. Si aplicamos transformada de Laplace a esta expresión, volvemos a encontrar esto, agrupamos los términos que tienen x de s, sacamos factor común y vamos a llegar a que la variable de estado x de s es la matriz inversa S por I menos A por las condiciones iniciales de ese vector de variables de estado. Si hacemos la antitransformada de esta matriz A, podemos decir que la solución homogénea, cómo van a ir variando las variables de estado en el tiempo, que surge de antitransformar esta expresión que hemos obtenido aquí, son los mismos pasos que hemos hecho en la unidad 1. Nos quedará que al antitransformar esa matriz inversa, obtenemos una matriz solución
que en forma general se expresa como E a la A por T. ¿Qué significa ese E a la A por T? Si hacemos la antitransformada de la matriz solución que obtuvimos en el ejemplo de recién, que vimos que era una matriz formada por los coeficientes de la matriz adjunta dividido el determinante en cada término de la matriz. Por lo tanto, tenemos que antitransformar cada elemento de nuestra matriz S por I menos A a la menos 1. Eso nos va a generar que la antitransformada de este primer término es un medio por E a la menos T más E a la menos 2T. La antitransformada de este término es 3 medios de E a la menos T menos E a la menos 2T. Y así cada una de las antitransformadas nos permite obtener un elemento que, si nos fijamos, son funciones exponenciales elevadas a las raíces de la matriz S por I menos A, que era nuestra ecuación característica. Eso es lo que se expresa en E a la A por T. Se expresa una suma de exponenciales que se han obtenido de nuestra ecuación característica, que es función de la matriz A, y que tendrá coeficientes que dependerán de la matriz adjunta, en definitiva. Pero aquí hay algo que es muy importante. Fíjense que nuestra solución homogénea, además de depender de las raíces, que es el mismo análisis que hacíamos en los sistemas SISO, que por eso analizábamos las raíces de la ecuación característica, ahora tenemos algo que es muy importante en los sistemas multivariables, y es el vector de las condiciones de entrada. Esta solución homogénea tendrá respuestas muy diferentes en función de cómo sea, por un lado, las raíces de la solución de la ecuación característica, pero además de las condiciones iniciales de x1 y de x2. Si volvemos al ejemplo de los dos tanques, no es lo mismo iniciar la respuesta con un tanque, el primero, por ejemplo, totalmente lleno y el otro casi vacío, que partir de los dos tanques al mismo nivel, o que partir del tanque 2 más lleno que el tanque 1. Esa solución homogénea es una ecuación que, además de depender de las raíces de nuestra ecuación característica, que es la matriz, surge de la matriz inversa S por I menos A, y que se obtiene del determinante de S por I menos A, también depende fuertemente de las condiciones iniciales de las variables de estado. En un sistema multivariable, las condiciones iniciales son muy importantes. Cuando veamos las gráficas de la trayectoria, ahí vamos a poder visualizar más claramente cómo impactan esas condiciones iniciales. Bien, la solución particular depende de la entrada U. Entonces, ahora nuestra ecuación se debe completar, porque además de las condiciones definidas por la solución homogénea, tengo que tener en cuenta el vector de variables de entrada. Definimos un valor de variables que van a definir la solución particular, que también deben verificar a la solución S de t, porque es el mismo proceso, solo que perturbado por distintas entradas. Con la condición inicial
perdón, con la condición de que las condiciones iniciales de ese vector P de t es igual a 0 cuando t es igual a 0. Bueno, todos estos pasos son para llegar a nuestra solución particular, que nosotros no nos detenemos en estos pasos matemáticos, pero sí que quede claro que miramos la solución homogénea porque es la que nos permite analizar rápidamente la estabilidad de ese sistema. Pero luego, cuando la perturbamos con una determinada entrada, sea escalón, sea rampa, sea una función senoidal, hay una segunda parte de la respuesta que va a depender de esa entrada U. Bueno, en este ejemplo vamos a ver cómo, partiendo de una ecuación diferencial, de la forma en que la determinamos en la unidad 1, en el modelado, digamos, simplemente llevándolo a expresiones diferenciales de segundo orden, podemos también expresar esta ecuación diferencial de segundo orden como dos ecuaciones de primer orden. Para eso vamos a definir nuestras variables de estado. En este ejemplo, ¿quiénes serán nuestra variable de estado? Por empezar, x1 es la posición y x2 es la velocidad, es decir, es la derivada primera de la posición. Si despejamos la aceleración de aquí y reemplazamos la aceleración por la derivada de x2, porque en definitiva la derivada de x2 es la derivada segunda de x1, que es la aceleración. Haciendo esos reemplazos, podemos llevar nuestra ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación matricial donde la matriz A es de 2 por 2. Bueno, fíjense que si partimos de esta ecuación donde nuestra variable es y tenemos una entrada, definimos como variable de estado x1 la variable y, como variable de estado x2 la derivada primera de y la derivada de x2 como derivada segunda de y. Si despejamos de esta expresión la derivada segunda de y, que es lo que hemos llamado derivada primera de x2, ¿cómo hacemos para armar nuestra ecuación? De aquí sabemos que y, la derivada primera de y, es en definitiva la derivada de x1. Por lo tanto, la derivada de x1 es 0 por x1 y 1 por x2 y no depende de la entrada. Luego, la derivada de x2 la vamos a expresar desde esta ecuación, será menos 5 por x1 más 6 por x2 más u de t. La salida y va a ser 1 por x1, porque es como la hemos definido, y 0 por x2, porque no depende de x2. Si ahora reemplazamos en la función de transferencia como la hemos obtenido matricialmente, podemos decir que es el vector C por la matriz inversa S por I menos A por B. Reemplazamos por C la matriz inversa de S por I menos A y B y obtenemos la misma función de transferencia que hubiéramos obtenido si aplicábamos la transformada de Laplace a esta expresión y encontrábamos la relación de la transformada de Laplace de I respecto de la transformada de Laplace de U. Si luego hacemos la antitransformada de esta expresión, vamos a obtener una función que depende de funciones exponenciales elevadas a las raíces del determinante de S por I menos A. Como en este caso
los coeficientes son positivos, es decir, las raíces son positivas, podemos inferir que esta respuesta va a ser inestable, porque tenemos términos exponenciales elevados a coeficientes positivos, lo que nos implica respuestas crecientes. Si ahora nosotros les damos la matriz A para encontrar la solución homogénea, ¿qué tenemos que hacer? Primero encontrar el determinante de S por I menos A, de esa ecuación característica, que es el determinante igualado a 0, encontramos las raíces y como vemos que estas raíces, una es negativa y otra es positiva, según esta raíz obtendremos una solución que es una exponencial decreciente, pero esta función le aportará una exponencial creciente, lo cual hace que la respuesta global sea inestable. Si queremos encontrar la solución, reemplazamos a S por cada una de las raíces, es decir, en un caso la igualamos a menos 1 y en el otro a un valor igual a 4. De esa ecuación obtenemos los autovectores y esos autovectores son los que nos generarán la relación que existe entre x1 y x2 para cada término. Entonces tendremos un término que depende de e a la menos 1 por t y otro término que depende de e a la 4 por t. Como este término va a ir creciendo en el tiempo cuando este tiende a desaparecer, la función global para un tiempo suficientemente grande es un valor que cada vez se va a hacer más grande. Por eso decíamos que la respuesta es inestable. Observabilidad y controlabilidad. Si ustedes estudian este tema por Ogata lo encara diferente, pero los dos análisis son válidos. De esta forma nos parece que se visualiza un poco mejor cómo analizamos cuáles variables de entrada nos permiten controlar al sistema y cuáles variables de salida nos permiten observar la respuesta del sistema. Partimos de nuestra ecuación homogénea, es decir, de nuestra ecuación libre, sin entrada, y lo primero que hacemos es aplicar una transformación. ¿Por qué hacemos esto? Porque en general vemos que nuestra matriz A es una matriz con coeficientes distintos de 0, lo cual indica el grado de interacción que presentan las variables de estado entre sí. Es decir, si yo miro que mi matriz A tiene coeficientes distintos de 0, significa que la variación de x1 depende de x1, depende de x2, depende de x3. Si yo lograra que esta matriz A fuera una matriz diagonal, pero fuera equivalente a la matriz A, por eso vamos a aplicar esta transformación que nos encuentre una matriz equivalente lo más diagonal posible. ¿Para qué lo más diagonal posible? Para que la variación de x1 solo dependa de x1 y no de x2, ni de x3, ni de x4, ni de x5, que la variación de x2 solo dependa de x2, los demás coeficientes al ser 0, desacoplan esas relaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar una matriz de transformación T que nos genere una variable de estado que es, digamos, una variable transformada, buscando que esta matriz equivalente que vamos a obtener
al premultiplicar a por t a la menos 1 y posmultiplicar por t, nos genere una matriz diagonal. No siempre las matrices A nos permiten encontrar una matriz diagonal, pero lo que vamos a buscar es que contenga la mayor cantidad posible de cero. Es decir, aunque no logremos diagonalizar totalmente el sistema, vamos a intentar que nuestra matriz equivalente sea lo más diagonal posible. Si sacamos el determinante de la matriz S por I menos A o el determinante de la matriz S por I menos T a la menos 1 por A por T, podemos demostrar que ambas ecuaciones son equivalentes. Por lo tanto, las raíces del determinante de S por I menos A son las mismas raíces del determinante de S por I menos T a la menos 1 por A por T. Y cuando la matriz es totalmente diagonalizable, la característica es que los elementos de esa diagonal van a ser las raíces del determinante de S por I menos A. Bien, aquí tenemos un ejemplo resuelto. Partimos de un modelo matricial, sacamos el determinante de S por I menos A igualado a 0. A partir de allí obtenemos las raíces. Vemos que en este caso las tres raíces tienen parte real negativa, lo cual nos asegura estabilidad. Luego vamos a obtener los tres vectores propios, es decir, un vector propio para cada valor propio de la matriz o del determinante S por I menos A. Con esos tres vectores propios vamos a obtener nuestra matriz de transformación T. Cuando nosotros a nuestro sistema le hemos aplicado la transformación, ¿qué va a pasar? Que la matriz A se transformó en la matriz equivalente T a la menos 1 por A por T, que en este caso es una matriz lambda diagonal que tiene sobre la diagonal los valores propios menos 1, menos 3 y menos 5. Y luego la matriz B queda también premultiplicada por T a la menos 1. Entonces, esta matriz será lo que hemos llamado T a la menos 1 por B.
En la matriz de salida, en la ecuación matricial de salida, la matriz C queda posmultiplicada por T. Entonces, esta matriz C por T es la que se obtiene de multiplicar a la matriz C por la matriz de transformación T. Si llevamos a un diagrama como este, que es un diagrama de flujo de señal, es equivalente al diagrama de bloques, solo que cuando en nuestro diagrama de bloques nosotros definíamos un bloque que nos generaba nuestra función de transferencia G y teníamos una entrada y teníamos una salida, en el diagrama de flujo de señal lo equivalente es que un nodo indica la variable, una flecha indica la función de transferencia o la relación que hay entre esa variable y la variable de salida. Es decir, son diagramas equivalentes, solo que lo que antes dibujábamos como un diagrama de bloques que representaba la función de transferencia, que era la relación entre la entrada U y la salida I, ahora a la entrada U la expresamos como un nodo y a la salida I como otro nodo. Y sobre esa flecha se indica la función de transferencia. Entonces, este diagrama de flujo de señal, expresado de esta manera, nos está representando cada una de estas ecuaciones. Nos está representando la variación de x1, que es igual a menos 1 por x1. Fíjense que la variación de x1 es menos 1 por x1, más un cuarto por u1, más un cuarto por u2, más un cuarto por u3, que sería lo que nos está indicando esta matriz T a la menos 1 por B. Quiere decir que será un cuarto por u1, un cuarto por u2 y un cuarto por u3. Fíjense que aquí arriba lo que estamos expresando es la relación que hay entre esas variables. Luego de la ecuación de salida vamos a decir que la primer salida es 1 por x1 más 1 por x2 menos 1 por x3. Quiere decir que esta salida I es 1 por x1 más 1 por x2 menos 1 por x3. De esa manera podemos armar nuestro diagrama de flujo de señal simplemente representando las dos ecuaciones modales que hemos obtenido. Modales porque hemos aplicado la transformación y hemos desacoplado la relación entre las variaciones de cada variable de estado y las otras variables de estado. Fíjense que aquí la variación de x1 solo depende de x1, la variación de x2 solo depende de x2 y la variación de x3 solo depende de x3. De esta manera yo puedo analizar las relaciones que tienen las variaciones de cada variable de estado con las entradas o con las salidas, pero sin tener todas que varían a la vez, porque si hubiera una interacción en donde la variación de x1 también depende de x2 y también depende de x3, no podríamos hacer un análisis fácil de observabilidad y controlabilidad. Entonces, por eso hacemos este proceso de desacoplamiento, es decir, hacemos una transformación que en determinadas condiciones iniciales se va a cumplir, no se cumple siempre, se cumplen determinadas condiciones, en donde ya las variaciones de cada una no dependen de todas las demás, sino que solamente dependen de sí mismas. Es decir, cuando hablo de la variación de x1, solo depende de x1, la de x2 solo depende de x2, la de x3 solo depende de x3. Entonces,
¿qué es lo que podemos mirar gráficamente de este diagrama? Si nosotros miramos esta parte, ¿qué podemos ver? Que la variación de x1 depende de u1, de u2 y de u3. Que la variación de x3 también depende de u1, de u2 y de u3. Quiere decir que si nosotros modificamos cualquiera de las tres entradas, podemos provocar cambios en x1 y en x3. Pero ¿qué pasa con x2? Fíjense que u2 no está conectada con la variación de x2. Eso me dice que si yo quiero cambiar, modificar x2, por ejemplo, el nivel del segundo tanque, no lo puedo hacer cambiando la entrada 2, porque cuando cambio la entrada 2 no provoca ninguna modificación sobre x2. Sí la van a provocar u1 y u3. ¿Para qué me sirve esto? Si nosotros pensamos que este es el modelo de nuestro proceso, ¿quiénes son las entradas u1, u2 y u3? Son aquellas variables que yo puedo manipular desde mi controlador, por ejemplo, poniendo una válvula en el caudal de entrada U1 o en el caudal de entrada U2 o en el de U3. Si yo pongo una válvula en U2, no voy a lograr controlar el nivel 2, pero sí si pongo en U1 o en U3. ¿Por qué? Porque U1 modifica a las 3, quiere decir que si yo pongo una sola válvula en U1, puedo manejar las variaciones de H1, de H2 y de H3. Si pongo una válvula en U3, también, porque veo que las tres están conectadas. Pero si yo pongo una válvula en U2, solo voy a poder controlar a X1 y a X3. ¿Qué decimos aquí? Hay una entrada que no controla a una variable de estado, o hay una variable de estado que es incontrolada por U2. ¿De dónde obtengo, sin resolver este diagrama de flujo de señal, esa relación? Del análisis de t a la menos 1 por b. Fíjense que si yo me fijo en esta matriz t a la menos 1 por b, veo que en la línea que corresponde, en la fila que corresponde a las variaciones de x2, tengo el término del medio, el que quedaría multiplicando por u2 con un 0. Quiere decir que si yo veo un 0 en la matriz t a la menos 1 por b, eso me va a estar indicando que hay una entrada que no me permite controlar alguna variable de estado. Ahora vamos a mirar la parte de las salidas. Aquí. En la parte de las salidas lo que estoy relacionando es esta ecuación. Aquí veo que esta salida me permite visualizar cuando x1 cambia, cuando x2 cambia o cuando x3 cambia. Esta salida I3 me permite visualizar si cambia x1, si cambia x2 y si cambia x3. Pero esta salida I2 no me permite ver los cambios de x2. Eso significa que la variable nivel, por ejemplo, del segundo tanque podría estar cambiando y un sensor puesto en esa salida no lo va a detectar, no me lo va a transmitir. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que esta salida no permite observar las variaciones de x2. ¿Cómo veo eso? Lo veo en la matriz C por T, que me está indicando que la relación entre la salida 2 y la variable de estado x2
no van a estar conectadas o no va a haber ninguna relación entre ellas. Por lo tanto, de la matriz C por T, yo puedo hacer el análisis de observabilidad. Esta forma de representación es como lo presenta Ogata. En algunos casos es un poco más fácil que hacer la transformación, encontrar la matriz T, la matriz inversa de T, por eso se las planteo, porque es otra forma que a veces de la resolución matemática es más sencilla, aunque el otro análisis conceptualmente es más claro para poder explicar qué significa controlabilidad y observabilidad. Si ustedes miran en Ogata, para el análisis de observabilidad, que partía del análisis de C por T, simplemente tenemos que encontrar una matriz usando el vector C, el vector C por A, y con eso armo la matriz. Si el determinante de esa matriz es un valor distinto de 0, significaría que en la matriz C por T no había ningún 0. Por lo tanto, todas las variables de estado son observables a partir de las salidas I1 e I2. En la controlabilidad, lo que tengo que hacer es encontrar una matriz formada por el vector B y por el vector A por B. Al sacar el determinante, que es una de las formas de determinar el rango, porque en realidad para que sea observable o controlable, estas matrices tienen que tener rango igual al orden de la matriz A. Entonces, una forma es encontrando el determinante. Si el determinante es distinto de 0, también me va a decir que en este caso sería el equivalente a t a la menos 1 por b, no va a tener ningún 0. Por lo tanto, todas las variables de estado son controlables por todas las entradas. Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar lo que se llaman las trayectorias. Nosotros partimos de una matriz A como esta, que tiene dos raíces, menos 1 y menos 4. Estas dos raíces generan, al analizar que la parte real es negativa, una respuesta estable. Quiere decir que es una respuesta que va a converger hacia un valor deseado, que va a tener una trayectoria que va a tender a una estabilidad y por lo tanto el sistema es estable. ¿Cómo construyo estas trayectorias? Si yo graficara x1 en el tiempo, x1 en el tiempo, y en ese plano perpendicular, y en un plano horizontal, x2 en el tiempo. Fíjense que x1 puede tener cualquier variación en el tiempo y x2 también cualquier variación. Si yo grafico para un determinado tiempo t1 el valor de x1 aquí y el valor de x2 aquí, puedo obtener un punto en este plano, que este plano no es otra cosa que el plano x1, x2. Se llama plano modal, porque estoy hablando del plano que representa a lo largo del tiempo los valores que va tomando tanto x1 como x2. Fíjense que en este punto yo estoy representando el valor de x1 y el valor de x2 en el mismo tiempo t. Si yo hiciera lo mismo en otro tiempo, obtendría otro punto.
la continuidad de esos puntos que me muestran las trayectorias no es otra cosa que la representación de x1 y de x2 en el tiempo. Ahora, ¿acá qué pasó? Partió de una determinada condición inicial de x1 y una determinada condición inicial de x2. Eso genera, por ejemplo, esta trayectoria. Esta trayectoria es la que me dice que partí de un valor de x1 y de un valor de x2. Y la flecha me indica que a lo largo del tiempo x1 y x2 fueron cambiando, pero tienden a converger a un origen que no es otra cosa que el valor deseado de x1 y el valor final o valor deseado de x2. Como vemos, todas las trayectorias convergen hacia ese punto. ¿Por qué? Porque las dos raíces tienen parte real negativa. ¿Por qué tenemos tantas curvas? Porque hay una curva para cada condición inicial. ¿Se acuerdan cuando vimos la solución homogénea? Que yo les dije que en sistemas MIMO era muy importante las condiciones iniciales. Y aquí lo vemos porque las trayectorias van a ir cambiando según cómo sean las condiciones iniciales. Y estos vectores son los vectores propios, los mismos vectores propios que calculé para determinar la matriz de transformación T, en los cuales que vemos que cualquier condición inicial que esté sobre el vector propio, la relación entre x1 y x2 es constante. Y eso es simplemente lo que está representando los, en este caso, dos valores propios, B1 y B2. Aquí vemos otras trayectorias. En el caso que tenemos un polo con parte real negativa y un polo igual a 0, ¿qué nos indica? Que hay un transitorio que tiende a decrecer debido a este polo menos 5, pero luego se queda en una oscilación permanente debido a este valor de 0. Entonces, hay una convergencia inicial por el polo negativo, pero luego se queda oscilando en forma permanente debido al polo igual a 0. En el caso en el que un polo sea positivo y un polo sea 0, hay un inicio oscilatorio dependiendo de la condición inicial y luego la trayectoria genera que cada vez los valores tanto de x1 como de x2 se van haciendo cada vez más grandes. Bueno, en este caso son las mismas trayectorias pero llevadas al plano modal, es decir, al plano de las variables de estado transformadas por la matriz T que se transformaron en x1 asterisco y x2 asterisco. Aquí hay otros casos, el caso en que tenemos dos raíces repetidas, lo cual nos lleva a tener un solo autovector, porque va a haber una única raíz, pero las trayectorias después convergen porque esas raíces repetidas son negativas. En el caso de dos raíces repetidas positivas, son inestables, hay un único autovector otra vez, y cualquier trayectoria va a tender a generar que x1 y x2 crezcan indefinidamente. Este es un ejemplo que nos interesa, es uno de los ejemplos de la guía de trabajos prácticos, que es el caso del péndulo. Cuando tenemos un péndulo que tiene rozamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tanto el ángulo, por ejemplo, que podemos definir como x1 y la velocidad que podemos definir como x2, a lo largo del tiempo van a ir disminuyendo hasta llegar a su posición de equilibrio, que es cuando el péndulo queda
perfectamente vertical. Si tuviéramos una oscilación, pero que cada vez se va a hacer más grande, se cumpliría que las raíces son complejas conjugadas, porque el hecho de tener parte imaginaria implica que va a tener oscilación, y por tener parte real positiva me está indicando que la envolvente de esa solución es creciente. En el caso de tener parte real cero, habíamos dicho que teníamos oscilaciones en estado permanente, o lo que se llaman oscilaciones mantenidas. Si pensamos en un péndulo que no tuviera rozamiento, fíjense que cada una de estas trayectorias se estarían cumpliendo en el péndulo con diferentes condiciones iniciales de desviación. Es decir, voy a partir de un punto en el cual tengo el máximo ángulo θ, dado por esa condición inicial, pero velocidad nula. Cuando esté en un extremo, cuando esté en la posición vertical, voy a tener ángulo θ cero y máxima velocidad en un sentido o en el otro, dependiendo hacia dónde se mueve, y luego en la otra posición voy a tener el máximo ángulo y otra vez velocidad nula. Si yo lo desviara inicialmente a otra posición inicial con un θ mayor, esa oscilación se producirá entre mayores ángulos θ, mínimos y máximos, y mayores velocidades también mínimas y máximas en un sentido o en el otro. En este ejemplo tenemos sistemas de tercer orden, por eso es necesario representarlos en el espacio. En este caso tenemos dos raíces complejas conjugadas y una raíz real, todas con parte real negativa. ¿Eso qué me indica? Que generan respuestas transitorias que tienden a la estabilidad, pero que hay una oscilación según un plano, que en este caso será el plano x2, x3, y según x1 tendré la trayectoria decreciente exponencialmente que me da el polo P1. En este caso tenemos un polo P1 con parte real negativa en valor absoluto mayor, con lo cual decrece mucho más rápidamente debido a que el polo en valor absoluto es mayor, y también tiene una oscilación en el plano x2, x3. En este caso, en el que tenemos dos raíces con parte real cero, solo decrece en el sentido del eje x1, pero luego se va manteniendo con una oscilación permanente en el plano x2, x3. Fíjense que las trayectorias me permiten analizar las respuestas en función de los polos, pero cuidado que cada una de estas trayectorias corresponden a una condición inicial de x1, de x2 y de x3, porque en otras condiciones iniciales tendré trayectorias diferentes. Por eso en los sistemas multivariables es muy importante considerar las condiciones iniciales. Y lo último es este análisis, que es importante a la hora de definir sobre todo sistemas no lineales, es decir, aquellos sistemas que no tienen un comportamiento de nuestra matriz A con coeficientes constantes, sino que son coeficientes variables en el tiempo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para definir estabilidad en forma global, tanto para sistemas lineales como para no lineales? Definimos un valor delta, que ya voy a explicar para qué es. Definimos un valor epsilon. Fíjense que las trayectorias tienen que partir de condiciones iniciales que estén dentro de este radio delta.
¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos sistemas no lineales, la validez de la función de transferencia se cumple solo en determinados rangos de variación. ¿Por qué? Porque el comportamiento va a ir cambiando cuando la función de transferencia va cambiando. Entonces, si yo tengo que mi función de transferencia es válida en un determinado rango, ese rango es el que me va a definir el valor de delta, porque es el que me va a decir hasta dónde puedo perturbar con mi entrada ese sistema sin que cambie su condición de linealidad o linealizada en ese rango. Otro ejemplo, si yo tuviera un sistema definido por un resorte, yo puedo decir que la fuerza que ejerce un resorte es K por X solo en un determinado rango de deformación. Si yo sigo estirando ese resorte por encima de su constante, o sea, de su deformación elástica, ya voy a tener una deformación permanente que hará que la fuerza ya no tenga una relación K por X. Entonces, ¿quién es el delta I? ¿Hasta dónde yo podría estirar el elástico sin que pierda esa validez a un modelo que lo define como K por X? Por eso es que yo tengo que partir de condiciones iniciales que estén dentro de este radio delta. Y luego, si la trayectoria vuelve al origen, significaría que el resorte vuelve a su condición inicial, yo digo que esa respuesta es asintóticamente estable. Si la trayectoria está dentro de un valor epsilon que yo defino como mi máximo error admisible, es decir, ¿cuál sería el error permanente que puede quedar en ese sistema, pero dentro del cual ese error me sigue permitiendo definir que el sistema es estable? Entonces, si la trayectoria, aunque no vuelva al valor deseado, permanece dentro de ese radio epsilon que me define el error máximo admisible, puedo decir que el sistema es estable. Y si la trayectoria ya excede ese valor epsilon, ya digo que la respuesta es totalmente inestable.